Sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la práctica 4 de reactores químicos, en donde se llevará a cabo el estudio de la reacción de saponificación del acetato de etilo en un reactor por carga y un reactor continuo. Nosotras somos Agustina Neves y Jennifer Torremor. Conceptos básicos e iniciales. Los compuestos químicos con los grupos funcionales ester reaccionan con las bases como el hidróxido de sodio en una reacción de hidrólisis. A este tipo de reacciones se le conoce como saponificación y tienen gran aplicación industrial, pues es la reacción con la cual se producen los jabones a partir de una base fuerte y ácidos grasos. En la práctica 4 se estudia la reacción de saponificación del éster acetato de etilo en presencia de hidróxido de sodio como base, obteniendo como productos acetato de sodio y etanol. Esta reacción de saponificación se puede llevar a cabo en reactores, tanto en escala industrial como en escala de laboratorio. Existen muchos tipos de reactores, pero una clasificación más simple los divide en reactores continuos y reactores discontinuos. Cada tipo de reactor posee características particulares que hacen que tengan ecuaciones de diseño diferentes, pero de esta clasificación estudiaremos solo los reactores RPC, es decir, el reactor por carga, y el reactor de tanque de mezcla agitada, o RTMC, porque son los reactores que se utilizan en esta práctica. Los reactores por carga, también denominados reactores por lotes o reactores batch, son equipos donde la materia entra por lotes, es decir, se llena el reactor con los reactivos, se sella y durante la operación ningún reactivo o compuesto ingresa o sale del tanque. Luego de transcurrido el tiempo de reacción se descargan los productos y se repite el proceso para una nueva carga. Estos reactores tienen como ventaja que tienen alto porcentaje de conversión. La construcción de los equipos es simple respecto a los reactores continuos, por lo que resultan generalmente más económicos. También son más fáciles de limpiar y la recolección de los datos es sencilla en reacciones homogéneas en fase líquida, donde el volumen tiende a ser constante. Como desventaja, operan con cantidades de reactivos pequeñas. Son más costosos de operar en cuanto a la mano de obra y su conversión en función del tiempo es menor, por lo que no son recomendables para su uso en gran escala. Por todo esto, estos reactores generalmente se utilizan para estudios cinéticos, para reacciones en fase líquida y para procesos con reactivos delicados o de alto costo. En cuanto a su ecuación de diseño, tenemos que al operar por lotes el flujo para cualquier componente es cero, por lo que estudiamos es la variación de los moles del reactivo A en función del tiempo. Esto da como resultado una ecuación diferencial que relaciona la variación de los moles A en el tiempo con la velocidad de reacción y el volumen del reactor. Esta ecuación la podemos escribir en función de la conversión A y también en función de su concentración. La solución de cualquier ecuación de diseño de un reactor depende del orden de reacción n. Este n es un índice exponencial que relaciona cómo interviene cada sustancia en la ley de velocidad, es decir, depende del mecanismo de la reacción. Si asumimos que la reacción de saponificación estudiar sigue el mecanismo más simple, que es el caso de una reacción elemental donde solo interviene una molécula de hidróxido de sodio y una molécula de acetato de etilo, en una reacción que ocurre en una sola etapa, podemos escribir la ley de velocidad de esta reacción como una ley de orden global 2 y orden 1 respecto a cada reactivo. Conociendo el orden de reacción, entonces podemos dar solución a la forma diferencial de la ley de velocidad, cuya solución más simple es cuando las concentraciones iniciales de los dos reactivos son iguales, en cuyo caso la ley de velocidad se aproxima a una reacción de orden 2 respecto a cualquiera de los dos reactivos, como el hidróxido de sodio. Así, integrando esta expresión se obtiene finalmente como solución la siguiente ecuación de diseño para una RPC. El reactor de tanque de mezcla completa, o RTMC, se utiliza para reacciones de bajo costo y gran volumen de producción. Generalmente se utiliza para reacciones que están en fase líquida, donde la agitación y el régimen turbulento facilitan las colisiones entre los reactivos. En este reactor, los reactivos entran y salen del reactor a través de un flujo continuo, donde los fluidos se encuentran en estado estacionario gracias al mezclado. Por ello, las concentraciones son constantes en todo su volumen. La ecuación de diseño general de una RTMC relaciona su volumen con la variación del flujo, la concentración o la conversión, y la ley de velocidad de cada reacción, por lo que, de nuevo, la solución de la ecuación de diseño depende de cómo se escribe la ley de velocidad de la reacción en estudio. En el caso de esta práctica, vimos que la expresión de la ley de velocidad se aproxima a una ecuación de orden 2 respecto a un solo reactivo,
y con ella la solución de la ecuación de diseño para la reacción de saponificación del acetato de etilo en una RTBC quedaría de la siguiente forma. En láminas exteriores se explicó brevemente qué era la velocidad de una reacción y cómo ésta se estudiaba a través de una relación matemática denominada ley de velocidad, donde intervienen una constante K y las concentraciones de las sustancias que intervienen en el paso lento de la reacción. También se determinó cómo se podía escribir para la reacción de interés en esta práctica la ley de velocidad. Y ahora vamos a estudiar cuáles son los factores que afectan la velocidad de una reacción. La velocidad de una reacción, en general, se encuentra afectada por factores como el carácter químico de las sustancias, el estado de subdivisión de los reactivos, la temperatura, presión y concentración de los reactivos. Pero en reacciones homogéneas, en estado líquido, muchos de estos factores no interfieren de forma apreciable en la velocidad de la reacción. En este caso, dos factores controlan principalmente la velocidad: la concentración de los reactivos y la temperatura. La temperatura afecta la velocidad porque al elevarse aumenta la energía cinética media de las moléculas y con ello el número de choques, lo que conlleva modificar la constante de la reacción de tal forma que aumenta la velocidad de las reacciones químicas. La concentración afecta la velocidad porque a mayor concentración, mayor es la probabilidad de que los reactantes en el fluido se encuentren y reaccionen, según la teoría de colisiones. El efecto de la concentración dependerá de la forma de la ecuación de la ley de la velocidad, pero para ecuaciones donde la velocidad es proporcional con la concentración, a mayor concentración, mayor será la velocidad. La constante de reacción K no se ve afectada por la concentración de los reactivos, como si ocurre con la velocidad. Esta constante solo se modifica con la temperatura. La ecuación de Arrhenius explica esto al relacionar la constante de reacción con la fracción de moléculas que cuentan con la energía suficiente para reaccionar, que es la energía de activación. En estudios cinéticos resulta útil la forma lineal de esta ecuación, porque permite determinar la energía de activación de una reacción estudiada a varias temperaturas, conociendo la constante de reacción para cada temperatura. De esta expresión lineal deriva la ley de Arrhenius, que relaciona la velocidad de reacción de un sistema que se estudia a dos temperaturas diferentes, pero con las mismas condiciones iniciales de concentración, hecho que se realiza en esta práctica con el reactor por carga para determinar la energía de activación de la reacción de saponificación estudiada. Como la velocidad de las reacciones depende de la temperatura, dos tipos de procesos termodinámicos son comunes en las reacciones en reactores: procesos isotérmicos y procesos adiabáticos. Los procesos isotérmicos son aquellos donde no se produce cambio en la temperatura, y los procesos adiabáticos son aquellos donde no existe transferencia de calor con el entorno. En esta práctica, las reacciones en el reactor por carga ocurren idealmente en un sistema isotérmico y adiabático, porque este reactor cuenta con un sistema que regula la temperatura para que sea constante, y también está diseñado con paredes aislantes que evitan el intercambio de calor con el entorno. Mientras que, para el reactor continuo de tanque agitado, este es idealmente isotérmico por el sistema de regulación de temperatura. Para seguir los cambios de concentración en el tiempo para la reacción de saponificación, en esta práctica se recurre al método de conductimetría. Esta es una técnica que permite determinar la concentración de electrolitos a través de su conductividad eléctrica. Para ello se utiliza un equipo llamado conductímetro, que mide la conductividad de la solución, y esta medida se relaciona matemáticamente con la concentración del electrolito. Los electrolitos se clasifican en electrolitos fuertes y débiles, siendo los electrolitos fuertes los que están ionizados en solución y facilitan el transporte de la carga. Los electrolitos fuertes tienen un comportamiento conductímetro que está descrito por la ley de Kohlrausch. Objetivos de la práctica. Como objetivo general para esta práctica tenemos estudiar la cinética de la reacción de saponificación del acetato de etilo utilizando un reactor por carga y un reactor continuo. Los objetivos específicos son determinar por conductividad la conversión del hidróxido de sodio en función del tiempo de reacción para cada proceso realizado, determinar la constante velocidad para la reacción en el reactor por carga a dos temperaturas diferentes y calcular la velocidad de reacción en cada caso. Determinar la energía de activación en la reacción usando la
ecuación de Arrhenius y los datos cinéticos del reactor por carga a dos temperaturas diferentes. Y determinar la velocidad de reacción para la reacción de saponificación realizada en el reactor continuo de mezcla agitada y analizar el efecto del flujo sobre esta velocidad. Diagrama del equipo. En pantalla pueden observar el diagrama de equipo de reactores químicos, donde principalmente se encuentra conformado por dos bombas peristálticas, un desagüe donde van los desechos y donde se posicionarán los reactores, unos paneles de control y dos reactores químicos, un reactor por carga y un reactor continuo. Procedimiento experimental. En primer lugar, se llevará a cabo la preparación de las soluciones. Se preparará un indicador de fenolftaleína, una solución de hidróxido de sodio y una solución de acetato de etilo. Para la solución de hidróxido de sodio se va a realizar una estandarización por titulación con naftalato ácido de potasio, buscando la concentración exacta de la solución de hidróxido de sodio preparada, para luego preparar la solución de acetato de etilo a la misma concentración de la que fue determinada el hidróxido de sodio y de este modo poder realizar una aproximación en la ecuación de velocidad. Calibración de las bombas peristálticas. Primero se enchufan los equipos y se verifica el tanque de agua de la bomba de agua, el cual debe estar lleno. Se procede a realizar la calibración de las bombas peristálticas con agua destilada, buscando tener una calibración al 100% de flujo de salida de las mangueras, 80% y 30% aproximadamente, para lo cual se encienden las bombas, se regulan y se observa el valor mostrado en la pantalla. Dicho valor será anotado y se medirán los tiempos para poder calcular el flujo en mililitros por segundo. Estudio de la reacción de saponificación con un reactor por carga. Se abre el reactor por carga y se introducen simultáneamente el hidróxido de sodio y el acetato de etilo. Al momento que entren dentro del reactor se comienza a contar el tiempo de reacción. Se cierra el reactor y se mueve hacia el equipo principal, donde se coloca el conductímetro para medir la conductividad durante el curso de la reacción. Se posiciona el reactor por carga en el equipo principal. Se conectan las mangueras de entrada y salida de agua al reactor por carga. Se conecta el reactor al panel de agitación y se controla la agitación del reactor. Durante el curso de la reacción se anota la conductividad, temperatura y tiempo de mezcla. Para ello se anota cada 3 segundos durante 3 minutos, luego cada 10 segundos durante los siguientes 5 minutos, después cada 30 segundos por 5 minutos más y por último cada 5 minutos, hasta que se completen los 30 minutos de reacción. Todos los pasos realizados para el reactor por carga se repetirán pero variando la temperatura, realizándola con una temperatura un poco más elevada. Es importante no olvidar lavar todas las partes del equipo y secar una vez culminada cada una de las reacciones. Estudio de la reacción de saponificación con un reactor de tanque agitado o continuo. Primero se toma el reactor de tanque agitado o flujo continuo. Se posiciona el reactor en el equipo principal. Se conectan las mangueras de entrada y salida de agua. Para ello se va a mantener la temperatura que quedó del experimento anterior. Posteriormente se conectarán las mangueras de alimentación de reactivos de hidróxido de sodio y acetato de etilo. Es importante asegurarse que los tanques de alimentación al reactor, tanto de hidróxido de sodio como de acetato de etilo, tengan una capacidad de 2 litros disponible para poder bombear el reactor adecuadamente. Se debe colocar el conductímetro en el reactor y el reactor debe ser conectado al sistema. Es muy importante ajustar el desagüe que quede por encima del conductímetro. No se debe olvidar que existe el panel de agitación del reactor. Con las bombas encendidas se ajusta la capacidad de bombeo a 80% y en el momento en que el líquido dentro del reactor llegue al desagüe se comienza la agitación. Posteriormente se van haciendo anotaciones de conductividad y temperatura en intervalos de 3 a 5 segundos. En el momento en que los valores comiencen a verse estables, la capacidad de bombeo debe reducirse a 30% y realizarse las mediciones hasta que se vacíen los tanques de alimentación. Importante debe saberse
que a pesar de que se realizó la calibración de las bombas peristálticas al inicio de la práctica, si se observa que uno de los tanques de alimentación está bajando más rápido que el otro, una de esas bombas debe reajustarse para que empiecen a realizar la salida del mismo flujo y por lo tanto la misma velocidad de alimentación al reactor. Una vez que se agota el volumen, se apagan las bombas, el calentador y el agitador. Es importante no olvidar lavar el reactor de tanque agitado o continuo y las partes del equipo que quedaron llenos de reactivos con abundante agua. Manejo de los datos. Entre los datos que interesa reportar en esta práctica están, en primer lugar, los cálculos del flujo real de las bombas 1 y 2 que son utilizadas en el reactor continuo. También se registran todos los datos necesarios para la preparación de las soluciones de acetato de etilo e hidróxido de sodio, así como los datos de la valoración del hidróxido de sodio para su estandarización. Para estudiar la cinética de la reacción de saponificación del acetato de etilo, en el reactor por carga se registra la variación de la conductividad en función de un tiempo de reacción de 30 minutos, y esto se realiza a dos temperaturas diferentes. En cuanto al reactor continuo, también se registra la variación de la conductividad en función del tiempo, hasta que la conductividad se vuelva constante, y esto se realiza para dos flujos de alimentación diferentes. En cuanto a los resultados a reportar para esta práctica tenemos la conversión del hidróxido de sodio en función del tiempo de reacción, donde la conversión se calcula a partir de los datos de concentración de hidróxido, que se relacionan con las medidas de conductividad según la ley de conductividad para electrolitos fuertes. Se debe reportar también la constante de velocidad para la reacción de saponificación en el reactor por carga a dos temperaturas diferentes, donde la constante se determina como la pendiente de la recta dada por la ecuación de diseño del RPC que fue planteada. Y conociendo el valor de la constante de velocidad, se calcula entonces la velocidad de reacción en cada caso. La energía de activación para la reacción estudiada se determina a través de la ley de Arrhenius, utilizando los datos cinéticos que se calculan para los procesos realizados a dos temperaturas diferentes en el RPC. Y por último, se debe discutir los efectos de la variación del flujo sobre la velocidad de reacción en el reactor continuo de mezcla agitada, donde los datos cinéticos se determinan con la ecuación de diseño planteada para el RTMC. Medidas de seguridad. En primer lugar, se debe asegurar la protección de los estudiantes, lo que incluye una vestimenta con pantalones largos y zapatos cerrados. Se debe mantener el cabello recogido y un uso obligatorio de bata de laboratorio y guantes de laboratorio, sobre todo porque se van a realizar trabajos con reactivos irritantes o corrosivos. En particular, en esta práctica se debe tener especial atención con varios factores. Por ejemplo, se debe servir el acetato de etilo en campana. Cuando se preparan las soluciones de hidróxido de sodio, ftalato de ácido de potasio y acetato de etilo, se debe hacer con cuidado, para lo cual se deben consultar las hojas de seguridad antes de la práctica. Al realizar la experiencia del reactor de tanque agitado, las mangueras de alimentación deben estar bien colocadas para evitar fugas y causar daños a los estudiantes. Y si de casualidad alguna de las mangueras llegasen a romperse o fracturarse, lo más recomendable es que se sostenga la manguera con mucha fuerza en la punta rota o se puede levantar la manguera hacia arriba para que se eviten derrames. Es importante tomar en consideración las hojas de seguridad de los reactivos de la práctica: hidróxido de sodio, acetato de etilo, ftalato ácido de potasio, teniendo especial atención en los daños que pueden ocasionar y los primeros auxilios que pueden ser atendidos debido a contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación o ingestión. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención.